Bueno, vamos a hacer nuestra reflexión de la semana. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible porque el programa ha tenido esta dinámica que nos hemos extendido quizás en las notas. Y vamos a hacerlo, le hemos puesto como título, si efectivamente, la idea es si efectivamente vienen los mejores meses. Miren, anoche estuvo el presidente en una intervención en la Fundación Libertad con su dosis habitual de optimismo, además su dosis habitual de descalificaciones hacia quienes no coinciden con él. Pero además el ministro Caputo, dijo que están por venir los mejores meses de esta gestión, digamos. Primera observación, lo que hemos venido viendo en las columnas anteriores, en los datos, no parece, digamos, avalar la idea de que la economía esté creciendo. Hemos visto los resultados del estimador mensual de la actividad económica, hemos visto los resultados del estimador de la actividad industrial, hemos visto que hay sectores que en relación al año pasado están claramente peor, la industria manufacturera, por ejemplo, el comercio, por ejemplo, y por supuesto que hay otros sectores que parece que están mejor, como es petróleo, minería y como es además la actividad financiera. Pero digamos, esos datos no muestran en realidad una base sólida para este optimismo, explicable optimismo de cualquier funcionario que está en el gobierno para tratar de generar un cambio en las expectativas. Realmente este cambio necesario de expectativas, es decir, que los agentes económicos, que la opinión pública comience a ver con esperanzas el futuro y tenga confianza en su gobierno, ¿eso está ocurriendo o no está ocurriendo? Miren, una universidad argentina, la Universidad de Itela, Torcuato de Itela, elabora hace mucho tiempo un conjunto de indicadores, pero hay uno que muestra y que ha demostrado reflejar bastante adecuadamente a la opinión pública, digamos. Ese indicador, creo yo, que vale la pena mirarlo y ahora ha salido, recientemente ha sido publicado. Yo le voy a pedir al director que pongamos un gráfico en que está este indicador. Primero digamos qué muestra el indicador. Mire, allí ustedes tienen. En realidad el indicador toma en cuenta 5 dimensiones. Y esas 5 dimensiones son la imagen o evaluación que tiene la persona respecto del gobierno, la percepción sobre si el gobierno está gobernando pensando en el bienestar general o está, digamos, pensando en sectores particulares. La tercera es la eficiencia que tiene el gobierno en administrar el gasto público. La cuarta es la honestidad de los miembros del gobierno. Y la quinta es la capacidad del gobierno para resolver los problemas que tiene el país. Ese indicador varía entre 0 y 5. Y dependiendo más próximo a 5 es porque el indicador muestra que todas las dimensiones tienen una opinión favorable, una opinión pública favorable, y 0 obviamente si no tuviera ninguna. Pero veamos en la siguiente placa cómo evolucionó el indicador. Le voy a pedir al director que pongamos esa placa. Miren, allí está, desde que asumió el presidente Milei, si ustedes se fijan, el indicador entre 0 y 5 era 1,41 el mes antes que asumiera Milei. Luego tuvo un crecimiento muy importante a 2,86 con el nuevo gobierno. Y después ha tenido variables, digamos, reducciones y aumentos. Y fíjense además que en el mes de abril ha caído a 2,02. Es decir, uno en la serie desde diciembre del 23 hasta abril encuentra solamente un mes en que tuvo la imagen más baja, que es el mes de septiembre del año pasado. Claramente lo que nos está diciendo es que la imagen del gobierno, en particular desde que comenzó 2026, ha comenzado a deteriorarse. Alguien puede pensar, quizás tenga que ver con el factor económico, dado que la economía ha mostrado una reducción significativa en su dinamismo. Pueden otros pensar que tiene que ver con el alto nivel de exposición que han tenido comportamientos de funcionarios que están sospechados de haber cometido un delito, digamos, en la función pública. Veamos ahora el siguiente gráfico, me parece que muestra más claramente eso. Miren, el salto este tan importante que hay en diciembre, si creció 102% el índice, es
a propósito de que asume el nuevo gobierno. Después se ha mantenido con esos altibajos, esto lo que muestra es la variación, y si se fijan, solamente en la serie hay 2 caídas más significativas que la que hemos tenido en abril del 26. En abril del 26 el índice cayó 12%. Bueno, hay una caída anterior del 13,6 que es del periodo que decíamos cuando tuvo peor imagen o menos imagen favorable, menos confianza en el gobierno, la sociedad. Entonces digo, por estas horas, el ministro Caputo y el presidente Milei deben tener cierta preocupación, porque estamos iniciando un proceso que ya se comienza a hablar de las elecciones del año que viene. El presidente ya ha expresado su voluntad de presentarse para la reelección. El ministro insiste en que los próximos meses serán muy buenos, pero la realidad de este primer trimestre al menos da que no es soporte para tamaño optimismo. Digo además lo siguiente, cuando conozcamos el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de abril, seguramente el gobierno va a volver con ese optimismo. ¿Por qué? Porque el 3,4 de marzo fue un golpe duro. En realidad, desde mayo del año pasado, la inflación viene escalando lentamente, el índice de precios al consumidor subiendo mes a mes. Todo hace pensar que en este mes, en abril, el indicador de abril, que vamos a conocer seguramente de acá a una semana, le va a permitir al gobierno decir que, bueno, hemos vuelto a bajar ese índice. No importa si es 3, si es 2,9, si es 2, no importa. En relación al aumento que hubo en marzo, el gobierno va a usar seguramente mucho eso para renovar ese optimismo. Ahora bien, un consejo sano sería que miremos no solamente un fotograma de la película, que miremos toda la película. Porque en realidad, si uno mira toda la película, advertiría que así como se puede reconocer que hubo un éxito grande en bajar la tasa de inflación de los niveles que tenía cuando asumió el gobierno, está claro que es mucho más fácil bajar la tasa de inflación cuando ésta tiene 3 cifras que bajarla cuando uno está caminando hacia la estabilización. La experiencia de la mayoría de los países que han tenido regímenes de alta inflación y que la han reducido y que después han logrado la estabilidad, piensen ustedes, la experiencia de Israel, la experiencia en Perú, la experiencia en Brasil, todas esas experiencias bajaron la tasa de inflación y después lograron mantenerla. ¿Por qué lograron mantenerla? Porque además del problema estructural, del déficit, de la cantidad de dinero que tanto se ha insistido, hay otros problemas que son propios de un régimen de alta inflación. Una cosa que los economistas suelen llamar inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia inflacionaria? El hecho de que muchas variables nominales de la economía se ajustan, se indexa la economía. Y para lograr quebrar eso, hace falta generar niveles de confianza muy grandes respecto del programa de estabilización. Si uno se ocupa solo de lo fiscal y se despreocupa de lo que ocurre en la economía real, corre el riesgo de que la tasa de inflación baje, pero sea muy doloroso el ajuste porque el nivel de actividad de la economía caiga y entonces los ciudadanos sufran esta realidad. Si uno solo se preocupara del nivel de actividad y se olvidara de lo otro, corre el riesgo de generar procesos inflacionarios que terminan en regímenes de alta inflación. Lo concreto, para el caso de Argentina, la tasa de inflación ha bajado a un nivel que todavía es muy alto. Argentina tiene, con la tasa de inflación actual, está entre los 8 países del mundo que más inflación tienen. Y digamos que dentro de esos países está Venezuela, que dentro de esos países está Sudán del Sur, que dentro de esos países está Sudán, todos países que están atravesando circunstancias muy particulares, o por conflictos bélicos o por regímenes que están muy cuestionados. Argentina no está en esa situación, pero su tasa de inflación lo ubica en ese lote de países. Para terminar, me gustaría decir lo siguiente. La opinión que refleja el indicador de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela debería llevar al gobierno a reflexionar sobre si el estilo de conducción confrontativo le va a permitir mejorar la confianza que los ciudadanos tienen en el gobierno o lo único que hace es aumentar la desconfianza. O lo único que hace es
que la opinión pública empiece a ver no con buenos ojos cuando se toman decisiones que afectan la fortaleza institucional. Cuando ocurre, como recién nos decía el doctor Hernández, que la sensación es que esa sociedad anómica está además fuertemente impactada por el comportamiento de sus dirigentes, en particular de su gobierno, que tienen una tendencia a no respetar la Constitución y las normas. Lo vamos a ver seguramente en el futuro y lo seguiremos analizando aquí en Secretos del Poder. Los esperamos el próximo martes y muchas gracias por haber estado allí.